¿No? Ok, bueno, me dices. Ok. Ya pues. Ok. Entonces, yo le digo a probar el. Sí. A ver, nada más para ver si no hace mucho eco, pero creo que no. Sí. Ok. Pues cuando empiece. Ok. Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario Permanente Violencia Social y Derechos Humanos del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Pues tenemos el gusto de contar el día de hoy, por segunda ocasión en el seminario, con la participación del doctor Esteban Cruz. Él es el profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha trabajado temas sobre utopía, historia de la utopía, pensamiento utópico, particularmente en América Latina, historia y epistemología de la antropología, las ciencias antropológicas, sobre antropología política y jurídica, particularmente sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y también sobre el tema que hoy nos ocupa, que es el derecho humano al agua. Como la lista de publicaciones es muy larga y es lo que se suele leer sobre todo para hacerse una idea del perfil de la persona conferencista, solo me voy a referir a unas publicaciones específicamente sobre el tema de la sesión de hoy. Leo algunas fichas, entre ellas Antropología, Derechos Humanos y Diálogo Intercultural, publicado en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. El disfrute del agua como derecho humano, que está incluido un libro, aquí, el manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, de la doctora Mónica Chávez, quien también estará presente como conferencista en el seminario más adelante. Al finalizar les comentaremos también la programación más cercana, los siguientes meses del seminario. Esenciales 3, aguas con las aguas, en revista común, Memorias, Combates, Proyectos, y sobre algunos vínculos entre la ciencia antropológica y los derechos humanos, publicado en Alteridades del 2021. Bueno, también, además de esta labor de investigación, es profesor en la Universidad Autónoma de Yucatán, ha sido profesor en la licenciatura en Antropología Social y en el doctorado en Antropología. Pues sin más por el momento, antes de dar la palabra, sí, algo más por el momento, lo que quisiera agregar es que en esta ocasión, en este año, gran parte de las sesiones del seminario permanente van a estar dedicadas a la problemática del agua en la península de Yucatán en particular. Estamos iniciando con un enfoque más bien general sobre el derecho humano al agua, que es lo que vamos a ver hoy. Y en las próximas sesiones contaremos con la doctora Yamelia Aguilar. Ella es especialista en el karst yucateco. De hecho, su tesis de doctorado fue la elaboración de un índice de vulnerabilidad del acuífero kárstico, con las particularidades del suelo kárstico, no de cualquier acuífero.
También estará el doctor Ángel Polanco sobre la contaminación del agua de los cenotes por plaguicidas organoclorados, la doctora Mónica Chávez, a quien mencioné hace un momento, sobre el manejo histórico del agua en la península de Yucatán. Y bueno, más adelante iremos también anunciando las siguientes presentaciones del seminario en este año. Y bueno, también aprovecho ahora sí, antes de dar la palabra al doctor Crotz, aprovecho para dar las gracias a la doctora Laura Hernández, coordinadora de este seminario permanente, y también a todo el equipo de extensión del CEPSIS y de cómputo por todo el apoyo para la transmisión híbrida también de estas sesiones. Ya después de la pandemia, creo que esto ya queda también presente en línea. Pues ahora sí, doy la palabra a Esteban. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una hora, más de una hora. Terminamos a las 7. Alrededor de una hora está bien para dejar media hora, 40 minutos de discusión. Si es poco más, poco menos, no hay problema. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí por segunda vez. Y lo que quiero presentar con el título del Derecho Humano al Agua se llama Apuntes Antropológicos. No es una elaboración muy sistemática, sino algunas ideas, aproximaciones, acercamientos a la temática que quiero dedicar a la memoria de Xavier Albó, un antropólogo catalán boliviano que se murió el mes pasado, que durante más de medio siglo, casi 3/4 de siglo, estuvo involucrado en el apoyo a las luchas de los pueblos indígenas, no solamente de su país, Bolivia, sino también de otras partes, y que participó también, por eso lo incluyo acá, en las protestas por la privatización del agua, que fueron el inicio de la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, es decir, la protesta popular contra una política del agua, y me parece que eso tiene que ver directamente con el tema. Quiero... me aguanta mi cuello. Más o menos eso es lo que quiero presentar. Quiero comentar, mencionar algunos elementos donde aparece actualmente el tema del agua como un problema social fundamental que tiene que ver de alguna manera con la vida y por lo tanto con los derechos humanos. Quiero, en un segundo punto, hacer alguna introducción a cómo la antropología, por lo menos como yo la entiendo y como yo la trato de usar, como la antropología se acerca al tema de los derechos humanos. En el tercer punto, decir algo sobre el derecho humano, específicamente al agua potable y el saneamiento. Y luego dos pequeñas cuestiones finales sobre los vínculos entre agua y sociedad y algunas observaciones personales. Quiero decir también que cuando acepté la propuesta de Rodrigo, estaba yo más optimista, no solamente con respecto al agua, sino también con respecto a lo que yo pensaba que yo sabía de la problemática. Pero luego, al estudiar el tema, vi que es en varios aspectos más complicado, de manera que renuncié a la idea de hacer alguna cuestión así muy sistemática y quiero hacerlo un poco más platicado y tratando de evocar también situaciones vivenciales de muchos de nosotros, o sea, algo típico para un seminario y no para una conferencia plenaria. Ese H2O
Este es el líquido, como alguien decía, el líquido inodoro, insípido e incoloro, que está al parecer en todas partes. Hace poco se ha vuelto cada vez más noticia en el país. Recordemos algunos de los elementos que todos ustedes conocen, por eso solamente es evocar la escasez de esa sustancia que provoca cierres de calles y avenidas en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Desde hace varios días en Cuernavaca, todos los accesos a la ciudad están cerrados porque la gente protesta porque no tiene esa sustancia, no tiene acceso a ella. La crisis hídrica nacional declarada en una región, claro, una región un poco especial, Nuevo León, donde hay escasez de agua por la escasez extrema y donde hay racionamiento de líquido. Preguntando a alguna gente, digo también qué tipo de gente conoce uno, me decían, sí, no hay, pero no hay problema, uno va al súper y se compra sus botellones. Nada más que los botellones luego tampoco alcanzan para todos y no todos pueden comprar, ni siquiera pueden pagar entre todos una pipa, ¿no? En dado caso. La polémica actual entre el presidente de la República y el gobernador de Nuevo León sobre la ubicación de una posible fábrica de Tesla que necesita muchísima agua y que ha creado en otras partes del mundo, por ejemplo en el norte de Alemania, problemas por el gran uso de agua y donde el presidente dice no se va a hacer en un lugar donde la gente no tiene agua y donde el gobernador dice no, pues no es tan problemático eso. Y, sí, vamos a conseguirlo, o sea, no hay, ¿cómo vamos a perder esta inversión tan importante para el país? O las cosas que uno podía ver en la tele del huachicoleo, del agua dulce en varias ciudades del estado de México, ¿no? Donde la gente sacaba agua de la tubería en plena calle y luego vendía esa agua a la gente que no tenía agua en su casa el año pasado. O sea, no estamos hablando de etapas lejanas. Pues si pensamos en Yucatán, obviamente el tema de los cenotes, como belleza estética, como aparece en el anuncio de esta sesión del seminario, con una foto que hizo una estudiante de la UAM que está haciendo su tesis sobre la problemática de los cenotes, Jania, que está aquí presente. Los cenotes como atractivo turístico, pero también como foco de conflicto entre poblaciones rurales y las grandes granjas productoras de animales. O si pensamos en la ciudad de Mérida, que era una ciudad donde, no estoy hablando del siglo XIX, sino de lo que yo mismo veía todavía, una ciudad donde había aljibes, donde había incluso en colonias relativamente céntricas como la García Jiménez, veletas que servían para extraer el agua de los pozos, para el riego o para la limpieza. Y como estos elementos han desaparecido y a cambio han aparecido, por lo menos en la zona donde yo vivo, botellas de plástico todos los días en la calle que tengo que recoger cuando viene la basura, además desde luego de las latas que ya estaban antes. O las omnipresentes fugas de agua, incluso en las áreas como en la 62, recientemente arreglada la superficie y ya empiezan a salir las primeras fugas de agua. Es decir, el agua como problema de la vida diaria, me parece que es algo que vivimos todos y que nos ayuda a entender también la problemática del agua a nivel mundial. Notas e imágenes sobre escasez, sequías por falta de agua, exceso, inundaciones
por sobreabundancia de lluvia y ríos desalidos de sus cauces, escasez y exceso de agua que parecen ser cada vez más catastróficas y cada vez más frecuentes también. O la espectacular búsqueda de agua en otros planetas. Una vez que ya echamos a perder podemos trasladarnos a otro, siempre y cuando haya por lo menos agua allá. Todo lo demás se puede arreglar de alguna manera, pero cuando no hay agua, pues entonces no se va a poder. Al parecer, digo, para los optimistas, se habrá visto que hay posiblemente algo así como agua en Marte. O sea, podemos seguir con el cambio climático, ya tenemos una posible salida, un posible plan B. Esto nos hace recordar también que nuestro planeta azul, que es azul en parte justamente por la superficie acuática, tiene una superficie solamente de 30% de tierra, mientras que el 70% está cubierto de agua. Y también que el agua existente en nuestro planeta, solamente el 3% es agua dulce. Y que de este agua dulce una parte considerable no existe en forma líquida, sino en forma de capas polares, glaciares y aguas fósiles subterráneas, que también, sin embargo, también en México ya se están usando, o sea, aguas fósiles que no se reponen, para la agricultura. Y también el dicho que a veces aparece en los reportajes o en los noticieros, de que el siglo XIX fue el siglo en el cual las grandes guerras se hicieron por carbón y por hierro. En el siglo XX, las grandes guerras se hicieron por petróleo. Y en el siglo XXI parecen hacerse o prepararse las grandes guerras también por el agua dulce. Por ejemplo, toda la discusión sobre la división de Sudán y Sudán del Sur y las noticias sobre grandes yacimientos de agua dulce en la región, o la necesidad de esa agua para las empresas mineras en todas partes, también de América Latina, que casi todas ahora son empresas extranjeras. Si hablamos de aspectos críticos, también no solamente hablan los antropólogos de eso, sino los biólogos, los médicos, nutriólogos nos recordarán que el cuerpo humano consiste, según género y edad, de entre 50 y 60% de ese líquido. Los arqueólogos nos recordarán como el control centralizado de la agricultura de riego, o sea, del uso de agua para la producción de alimentos, mediante grandes obras para enfrentar la sobreabundancia estacionaria o permanente de agua dulce en ríos y lagos, se convirtió en el impulso decisivo para la creación de la forma de organización social que hasta la fecha es la misma, es decir, la de la ciudad-estado, modo asiático de producción. Los biólogos y agrónomos nos recordarán que sin cierto mínimo de agua, no hay bosques, no hay plantas comestibles, tampoco hay animales para comer y por lo tanto tampoco hay comedores de todo eso, es decir, especie humana. Los geólogos, químicos y los científicos sociales nos recordarán que el agua no solamente constituye un sistema de transporte de personas y de bienes, también el agua dulce, los ríos, sino también de eliminación de excretas y sustancias usadas en todo tipo de lavados, pero también transportan sustancias nocivas para el ser humano. Como puso en evidencia triste el caso de Miguel Ángel López Rocha, niño de 8 años, quien se murió en 2008 cuando se cayó a un río de Jalisco
y unos días después se murió por envenenamiento con arsénico, porque había tragado algo del agua de ese río. De él sabemos el nombre, pero hay otros casos en otras partes del país donde no sabemos los nombres. O que vemos cuando en la desembocadura del río Hondo en Chetumal hay letreros que dicen no se metan al agua, es peligroso para la salud o tal vez para la vida. O cuando nos recuerdan cómo ya se puede mostrar la presencia de glifosato en la orina de niños mexicanos o la omnipresencia de microplásticos, componentes de productos de belleza y de detergentes en polvo en la sangre de humanos. Es decir, todo esto a través de la intervención del agua y del uso del agua sin que sepamos para qué se usa y quién usa el agua de esta forma. Y finalmente, los responsables de la seguridad pública que nos recordarán que usualmente es agua dulce que se usa para la extinción de incendios o que se podría usar si hubiera agua con la suficiente presión para extinguir esos incendios. Y también para la limpieza de lugares de accidentes de tránsito con derrames de líquidos peligrosos. Para quedarnos con el tema del agua dulce en la historia reciente del país y del continente, también con respecto a eso, la pandemia coronavírica, que al parecer tampoco en ninguna institución universitaria en México se quiere tomar como tema, como se ha propuesto para un congreso, para una reflexión sobre qué es lo que cambió y qué es lo que nos hizo ver la pandemia coronavírica en nuestras instituciones, en nuestras regiones donde vivimos y en nuestro país, donde la pandemia mostró cosas que mucha gente pensaba que no existían, porque como todos ustedes recordarán, se nos decía que lo más efectivo, aparte de la mascarilla, para protegerse de la infección, era lavarse frecuentemente las manos. Incluso había casi talleres de cómo se lavan las manos en la televisión, por si alguien no sabía. El problema es dónde se podía uno lavar las manos con agua. Y se decía a los profesores, cuando todavía antes del cierre de las escuelas, que debían enseñar eso a los niños. Y cuando se regresó, después del cierre de las escuelas en el país, y en cuáles escuelas había agua, en cuántas escuelas había agua, en cuántas escuelas había no solamente agua, sino también llaves de agua suficientes para que varios cientos de niños podían lavarse varias veces al día las manos. Recuerdo una de las entrevistas en una ciudad, en la Ciudad de México, de una escuela, donde decía el supervisor de la SEP, pues aquí están bien, ¿verdad? Yo veo el tinaco que tienen. Y decía el director, pues el tinaco no siempre se llena en la noche. Y además es un tinaco y son varios cientos de niños. No sé cuántas llaves de agua había. Es decir, ¿cuál es la infraestructura real para el acceso al agua? Y las escuelas me parece particularmente dramático porque si les dice el maestro o el director después de la ceremonia de la bandera sobre el lavado de las manos y todo eso, y alguien pregunta ¿y dónde o cuándo? Entonces, los niños aprenden que en la escuela se dicen cosas que no tienen que ver con la realidad, cosa que también aplica para algunas otras materias. Según el INEGI, más de 41,000 escuelas del país, 41,000 escuelas del país no tienen acceso al agua potable. Según el INEGI, estos son una cuarta parte de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria.
Si a eso se agrega los de inicial y preescolar, pues la situación no mejora, sino lo contrario. Y digo, como donde hay, ¿para cuánta gente hay? Y la pregunta siempre, ¿los papás permitirán que los niños tomen de esa agua que se dice que es potable, pero es agua entubada, no necesariamente es agua potable? El relator especial sobre derechos humanos al agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas dijo hace 2 años que 3.000 millones de seres humanos no tienen pileta con agua en sus domicilios. 3.000 millones de 8.000 millones, es decir, una cantidad enorme. 4.5 mil millones de seres humanos no tienen baños ni letrinas en sus domicilios. Esto me parece, nos lleva, pero no lo pases todavía, Rodrigo, al segundo elemento, algunos elementos para pensar desde la antropología a los derechos humanos. Los derechos humanos que se estudian desde muchas perspectivas, que se practican desde muchas perspectivas, pero que me parece que desde la antropología se pueden estudiar de manera particularmente interesante por una cierta semejanza entre el procedimiento de la antropología y el procedimiento de la reflexión sobre los derechos humanos. Y cuando digo derechos humanos, me refiero específicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y lo que yo considero que son las dos secuencias, que serían los pactos de derechos políticos y civiles de 1966-76 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Otra gente lo organiza de otra manera, a mí me parece adecuada esta. A pesar de muchas de las críticas que se han hecho y que se pueden hacer a la declaración, a su uso, a su mal uso, a su no uso, a su uso pervertido, me parece que sigue siendo importante haciendo referencia a esa declaración porque en primer lugar es la más conocida, porque mucha gente no sabe muy bien a qué es lo que se refiere cuando habla sobre derechos humanos. En México, por ejemplo, muchas veces gente que está desesperada por la negación de un derecho o de un recurso jurídico, dice, me están violentando los derechos humanos, aunque no tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con derechos cívicos, con derechos económicos, ¿no? Por ejemplo, hoy, cuando la Marina eliminó, o ayer, cuando la Marina en la zona de del aeropuerto de la Ciudad de México, sacó una serie de taxistas del área que tenían ocupado durante mucho tiempo de manera irregular. Entonces, el representante de los taxistas dice, nos están violentando nuestros derechos humanos, el que ya no podamos poner nuestros taxis en ese lugar. No tiene que ver con derechos humanos, es otro tipo de derechos. Pero se usa muchas veces como recurso cuando el recurso legal no funciona, cuando el Estado de Derecho no opera como debería operar. Entonces, es la formulación más conocida y por otra parte, es un compromiso en principio reclamable, porque todos los estados de los 193 que forman parte de la ONU firmaron esa declaración, se autoobligaron a respetarla, por lo tanto es reclamable y la estrategia de organizaciones defensoras de derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional, se basa exactamente en eso, en la posibilidad de reclamar, a veces con éxito, no siempre. Hay dos elementos que me parecen importantes para recordar
cuando uno se acerca al tema de los derechos humanos. Esas formulaciones de los derechos humanos. El primero es, muchas veces se ve la Declaración Universal de Derechos Humanos como una lista, como un checklist, y además algunos países como Estados Unidos suelen usarlo como checklist de otros, no de ellos mismos, de otros, eso se cumple, eso no se cumple, si no se cumple eso, se reduce el apoyo económico o alguna cosa así. Si uno no lo toma como lista, sino uno lo toma como esbozo de una forma de vida, entonces me parece que aparece un modelo de organización social en el cual sería posible una vida humana digna. Y eso me parece que es un poco la idea, por lo menos como yo entiendo a los derechos humanos. Desde luego, hay luego normas específicas que se pueden reclamar y todo esto. Pero el conjunto, uno lo ve como cómo sería una sociedad donde se vive bien. No en el sentido económico, sino en el sentido de dignidad humana. De cómo se podría vivir bien. Y donde enseguida uno se da cuenta de que uno puede vivir bien en ese sentido de los derechos humanos si todos pueden vivir bien así. Si hay gente que no tiene esas condiciones, entonces no funciona. Y por eso se llama con justicia declaración universal. O sea, son derechos universales. Y si hay gente en alguna parte que se le niegan esos derechos, entonces no valen los derechos humanos. No pueden valer para algunos y otros no. Eso es un punto. El otro punto es, si uno ve la historia, me parece, el punto de partida para la formulación y luego la reclamación de los derechos humanos en su conjunto y específicos, siempre está al inicio algún tipo de sufrimiento. Los derechos humanos son una especie de respuesta a algún tipo de sufrimiento humano. No sufrimientos inevitables. La muerte es inevitable. Cierto tipo de dolores no son evitables ni con ninguna medicina, sino se refiere a sufrimientos que son evitables y que no son evitados por una situación de injusticia, por una situación en nuestro sistema, por lo general, de desigualdad. Por eso también Bartolomé de las Casas, uno de los primeros defensores de derechos humanos en América, no protesta por la muerte de los indígenas americanos, sino protesta por la muerte injusta y, como él dice, antes de tiempo. Eso es un poco esa idea. Hay un sufrimiento evitable que no es evitado, que se podría evitar, un sufrimiento que lleva en sí mismo el reclamo y la petición de su eliminación. Y esos dos puntos me sirven para, ya lo pusiste, ver algunos elementos paralelos entre la antropología y la temática de los derechos humanos. La antropología como ciencia de la otra edad, como se recordarán los antropólogos aquí presentes, que son varios, y los otros que no tienen la dicha de haber estudiado antropología o no quieren hacerlo todavía para convertirse en seres humanos plenos. Antropología como ciencia de la otra edad
Y otredad no significa de los diferentes, sino de los que son como nosotros y además son diferentes. La antropología empieza cuando se acepta que a pesar de todas las diferencias, hay una base humana común. Porque solamente con eso se plantea el problema de la diferencia. Si los seres humanos son los únicos seres en ese planeta que tienen lengua, que tienen idioma, que tienen comunicación simbólica, entonces, ¿por qué existen 7,000 formas actualmente todavía de ejercer esa facultad? ¿Por qué existen 7,000 idiomas y no uno? ¿Por qué todos en las diferentes áreas del mundo y en las diferentes etapas históricas hablan de manera distinta? ¿Qué tan diferentes son los idiomas? Etcétera. O sea, la pregunta por la otra lado. Es decir, cómo en teoría y metodología se combina lo semejante con lo diferente. Bueno, los derechos humanos se enfrentan todo el tiempo a esa problemática. Hay unos principios que se formulan para toda la especie humana y luego hay diferencias culturales que uno no puede simplemente decir, esos que no lo hacen como nosotros están mal, ¿no? Un ejemplo puede ser, para todos los ejemplos son malos, pero un ejemplo, por ejemplo, el trabajo infantil, que hoy es penado. En la civilización occidental el trabajo infantil era lo más normal, porque era la manera como un niño se hace adulto, aprendiendo el trabajo del papá, y no jugando, sino trabajando, ¿no? Después se sustituyó eso por la escuela y otras cosas, ¿no? La edad de matrimonio, que cambió mucho con las épocas históricas y que todavía es diferente en diferentes regiones. Es decir, hay ideas universales y sin embargo también hay particularidades culturales, religiosas, filosóficas, regionales que se tienen que combinar, y entonces tenemos en la reflexión sobre los derechos humanos la misma problemática que tiene la antropología en la construcción de su conocimiento. Segundo elemento, la antropología, igual, ahora sí, como las demás ciencias sociales, cuando estudia lo que sea, sabe que no es algo fijo, sino cuando estudiamos algo, ese algo, una sociedad, una cultura, una institución, un conflicto, lo que sea, tuvo antecedentes y va a tener etapas posteriores. Es más bien la forma de organización de la antropología que describimos sociedades y situaciones durante el tiempo que nosotros lo vimos. Y esa pequeña parte en la historia se vuelve la más importante, ¿no? Todo lo demás se vuelven antecedentes y lo después, pues, quién sabe qué pasó, ¿no? A tal grado que hay esas caricaturas donde en una isla del Pacífico ven un barco y toda la comunidad está feliz y el papá le explica al hijo, híjole, ahorita nos descubrieron, ahora vamos a ser parte de la sociedad mundial porque van a escribir un libro sobre nosotros. Llegan los antropólogos, ¿no? Pero el antropólogo solamente estuvo allá ese año, ¿no? Es decir, a veces olvidamos eso, incluso decimos los Nuer, cuando deberíamos decir los Nuer, como publicó en 1940 Evans Pritchard, que los estudió durante la segunda mitad de los 30, ¿no? Ahora los Nuer existen en todos los conflictos, pero son otros Nuer y son otros Dinka que se están en esta área del mundo. Lo mismo para los derechos humanos.
cosa que a veces se olvida. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un derecho es el derecho a la privacidad en la correspondencia, ¿no? O sea, que nadie debe abrir el sobre y ver qué es lo que hay ahí dentro. Cuando la mayor parte de la gente menor a 20 años nunca ha recibido una carta en un sobre, a no ser que haya sido una cosa del SAT o algo así, que no se abre. Es decir, la privacidad en la correspondencia de papel es algo que ya pasó. Más bien deberíamos pensar cómo garantizamos la privacidad en el Internet y en las redes. Es decir, con la tecnología cambia también la necesidad de los derechos y la reflexión sobre los derechos. Entonces, antropología, ciencias sociales y derechos humanos dan a veces la idea de que fijan la realidad cuando en realidad están en realidad están tratando siempre de una etapa que tiene antecedentes y que tiene etapas posteriores. Y tercer elemento que hace que me parece que la antropología tiene elementos para acercarse a los derechos humanos. La antropología es una ciencia comparativa. Se compara lo propio con lo ajeno. Se comparan las diferentes culturas en sus diferentes etapas evolutivas. Se comparan culturas, sociedades, conflictos, grupos, redes con otros semejantes, cercanas o en otras partes. Lo que significa que la antropología se vuelve una y otra vez el estudio también de la difusión cultural, de los contactos entre las culturas. De una manera semejante, me parece que se puede estudiar el desarrollo de la idea de los derechos humanos como un proceso evolutivo en el cual participan cada vez más actores. O sea, los derechos humanos como un proceso de formulación que es el resultado de un polílogo, no de un diálogo. Diálogos son solamente dos, de un polílogo universal cada vez más amplio. Ejemplos: 1781, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Enseguida la protesta de las mujeres y 2 años después la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Como todos se acordarán, la que hizo la propuesta, Olympe de Gouges, 2 años después, primero se aceptó la idea y después terminó en la guillotina. Es decir, los excluidos, los no incluidos, levantan la voz también, insisten en su sufrimiento particular y de esa manera participan, y aunque tarda a veces mucho, como en el caso de los derechos de la mujer, 1791, los derechos de la mujer, 1954, los derechos políticos de la mujer mexicana. O sea, a veces tarda bastante el proceso, pero ciertamente hay una continuidad y hay cambios también en los derechos humanos. Se incluyen a las mujeres entre los humanos, cosa que también pues fue un paso importante. O el otro paso, 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siempre me llama la atención porque cuando se define ese texto, que me parece uno de los más maravillosos de la historia de la humanidad, la mayor parte de la gente que vive en esa época vive en colonias, ¿no? Es decir, eso no se concebía como un problema o como algo que se iba a cambiar o algo así. Los pactos económicos, sociales, políticos y culturales
del 66-76 son pactos que promueven los estados africanos y asiáticos, o sea, recientemente descolonizados, que dicen, sí, pero nosotros tenemos otra situación, necesitamos ampliar la idea de los derechos humanos hacia un estado activo, etc. Es decir, es otro actor que promueve la ampliación de los derechos humanos. Y 2007, la declaración que no es de las Naciones Unidas, sino solamente de la Asamblea de las Naciones Unidas, o sea, no vinculante, pero sí es el resultado de la reclamación de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, siempre ingresan nuevos actores al debate y de esa manera se puede ver el avance de la idea de los derechos humanos como un avance promovido por nuevos participantes en el diálogo. Y eso es el tema también de la antropología. Cuando hablamos de la sociedad humana, hablamos de una sociedad donde cada vez más hay cada vez más interacción asimétrica y también reclamo de interacción simétrica, descolonización, etcétera. De manera que me parece que la antropología tiene elementos para entender y apoyar a la idea de los derechos humanos, y la discusión sobre los derechos humanos hace buenas preguntas a la antropología, es decir, es un maridaje bastante fructífero, lo que no dice que los sociólogos o los politólogos o los economistas o los geógrafos humanos o los psicólogos sociales sean también gente respetable y puedan aportar algo a la discusión. Más bien lo presento como una especie casi de obligación de los antropólogos de ocuparse de esa temática, justamente porque es tan cercana a la temática de los derechos humanos. Por eso pasamos al tercer punto, el derecho humano del agua potable y del saneamiento. Fíjense cómo se llama el título. El derecho humano al agua potable y saneamiento. Y aquí hay que llamar la atención que en la Declaración Universal del 48 el tema no aparece. La palabra agua ni siquiera está en la declaración. Lo más cercano es el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad en su persona, porque si no hay agua, no hay individuo. Por lo tanto, tampoco hay vida, libertad ni seguridad. El artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Pues alimentación, vivienda, sin agua, imposible, ¿no? Pero es más bien implícito, es decir, no es un problema todavía. Tampoco el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia específica a eso. Pero se dice que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación y vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Y a eso ciertamente con eso ciertamente tiene que ver el tema del agua, de la disponibilidad de agua y de cuánto cuesta el agua, no solamente en dinero, sino también en acarrearlo. Una de mis experiencias que siempre recuerdo con una mezcla de tristeza y de furia fue el primer albergue indígena que pude visitar en un trabajo de campo en la Tarahumara, donde el albergue estaba como a 300 metros
de un río y donde había una tubería que no servía y la bomba tampoco. Y los niños todos los días tenían que acarrear allá sus cubetas de agua. Asegurar también, se dice allá, la distribución equitativa de los alimentos mundiales, y el agua finalmente es un alimento. Entonces, pero no se especifica todavía en el 66 el problema del agua. En parte porque en el norte el agua no era un problema, tal vez para alguna gente en algunos guetos o algo así, ¿no? Pero pues ahí, pero la gente decente tiene su piscina, ¿no? Entonces, o sea, el problema de la presión del agua, que uno se da cuenta cuando uno va a esos lugares del Home Depot y no sé qué, y ve una serie de instrumentos para la ducha y no sé qué, y uno dice, en mi casa la presión del agua no alcanza para usar ese tipo de elementos. Es decir, el vivir en lugares donde el agua no es problema, pues hace que uno tampoco lo ve como problema en otros. Y a nivel mundial tampoco se estaba considerando como escaso. En esa época había mucho menos seres humanos también. El cambio empieza, pasas a la siguiente, ¿sí? Empieza 50 años después. En noviembre del 2002, es la primera vez que una parte de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adopta una observación, o sea, es una parte de un documento de trabajo, donde dice que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Pues obvio, pero se dice eso cuando hay gente que no tiene esa condición. O sea, por eso esa idea que de los derechos humanos nacen del sufrimiento de no tener cierta situación. En el 2007 se aprueba la declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí la única vez que aparece la palabra agua es en el artículo 25, y es un contexto distinto, donde dice los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído y ocupado y utilizado de otra forma, y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Es decir, aporta esa discusión, esa declaración, aspectos que muchas veces no se toman en cuenta cuando se habla del agua. El tema de la relación espiritual y el tema de las generaciones venideras. O sea, no solamente derechos de los que viven ahora y que reclaman, sino también los que todavía no han nacido, que también van a tener este derecho, y donde nosotros preparamos la forma de vida de ellos por la manera como nosotros tratamos la situación. El 28 de julio del 2010, a través de una resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta esta resolución sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, y dice textualmente: el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. O sea, se declara el derecho al agua como un derecho básico, incluso para los demás derechos humanos. Por eso decía yo, el artículo 3 es bastante adecuado citarlo en ese contexto, porque sin agua no hay vida y no hay, por lo tanto, ningún derecho humano, porque simplemente no hay humano.
Hay tres elementos que se pueden agregar a eso. En el 2011, la ONU establece el puesto de relator especial sobre el derecho al agua y el saneamiento. Eso lo ha hecho la ONU para diferentes campos. El más conocido en México es el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, porque fue un mexicano, el Rodolfo Stavenhagen, el primer ocupante de este puesto. Y ahí él recoge denuncias y recoge hace estudios y hace propuestas concretas a partir de visitas en los diferentes países. Hay sobre los derechos del niño, los derechos de la mujer y de otros también. En el 2015, la Asamblea General reconoce nuevamente el derecho al agua potable y el derecho al saneamiento, y dicen que no es un derecho, son dos derechos combinados pero diferentes. En ese mismo año, 2015, se define también el derecho al acceso al agua como uno de los objetivos de los objetivos del desarrollo sostenible, o sea, de la Agenda 2030. ¿Ustedes se acuerdan? Los objetivos del milenio, 2000 a 2015, cuando se ve el fracaso más o menos mediano de esa estrategia, se hace otra vez de 15 años, los objetivos del desarrollo sostenible, y en el objetivo 6 dice garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y en esa misma declaración, también en el contexto de esa declaración, se hace nuevamente referencia a la situación. Dice la ONU, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguro y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Que son cifras que uno, por lo menos a mí me pasa cuando yo lo leo, digo, en mi vida personal, yo no sufro eso. Tengo mi problema con la papá y a veces no hay agua en la universidad. Pero en principio, más o menos funciona. O sea, yo no vivo en una situación en la cual viven 3 de cada 10 en ese mundo. No vivo en una situación donde viven 6, es decir, de cada 10, la mayoría. Y uno olvida, por lo menos yo olvido la situación de la mayoría de la gente porque yo vivo en otras circunstancias. Entonces es útil a veces leer esos datos que son estimaciones y siempre viene alguien y dice, están exagerando, no son 6, son 5. Pues sí, pero, o sea, ¿cuál es el mundo en el cual vivimos y cómo somos nosotros privilegiados a pesar de todo lo que nos quejamos? El siguiente punto es, al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. No porque son sucios, sino porque no tienen alternativa. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. Finalmente, si buscan información sobre eso, no solamente vayan a la ONU y a Derechos Humanos, sino llama la atención que también el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene mucha información en sus
informes sobre desarrollo humano. Y la otra institución, llamativamente, la UNESCO, que normalmente uno la relaciona con ciencia y artes, tiene un programa mundial de evaluación de los recursos hídricos, porque ellos también se han dado cuenta de que no hay artes ni ciencia si no está asegurada la administración del agua y particularmente del agua dulce, del agua que puede ser tomada. En México, el siguiente, después del 2011, o sea, 2 años después, año y medio después, en febrero del 2012, se hace un cambio en la Constitución y se dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. El GPS de Google Maps es un buen ayudante para cuando uno recorre una ciudad, como antropólogo, por ejemplo, que no conoce, y puede ver, por ejemplo, la distribución equitativa de las piscinas en las ciudades. Es decir, todas las piscinas que normalmente usan agua dulce. Y así uno con un instrumento muy fácil muestra la falta de uso equitativo del agua. No quiero hablar sobre las instituciones mexicanas que tienen que ver con esto, en parte porque no las entiendo, en parte porque parecen ser sumamente conflictivos. Uno de los ecólogos principales de México, de los más importantes, Víctor Manuel Toledo, ocupó durante un tiempo la secretaría de la Semarnat, la titularidad de la Semarnat, aguantó 1 año y medio, después se fue. Una de las antropólogas más, con más estudios sobre el uso del agua en México, Jacinta Palén Viqueira, estuvo fue la subdirectora general técnica de la CONAGUA y también tuvo que renunciar en condiciones no hechas públicas. O sea, hay muchos conflictos en la administración del agua que además, como todas las instituciones mexicanas, son bastante complicadas para entender. O sea, si alguien se quiere meter con el problema, realmente tiene que meterse con la Semarnat, con agua, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con los historiadores mexicanos que han hecho el Museo del Agua y el Archivo del Agua. O sea, hay mucho material sobre esta problemática, y también con los que estudian actualmente los conflictos del agua en Yucatán. Quiero solamente mencionar esas características porque nos hacen más claramente visible de qué se trata. Disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y seguridad y aceptación. Palabras que aparecen también en la ley mexicana. ¿Qué es lo que se entiende por eso? Las definiciones varían, pero disponibilidad significa el suministro del agua para cada persona debe ser suficiente y continuo para cubrir los usos personales y domésticos que comprenden el agua para beber, lavar la ropa, preparar los alimentos, la higiene personal y del hogar. Debe haber un número suficiente de instalaciones sanitarias dentro o en las inmediaciones de cada hogar y de todas las instituciones sanitarias o educativas.
lugares de trabajo y otros lugares públicos para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de cada persona. Cuando uno visita, por ejemplo, escuelas en el campo mexicano, uno ve escuelas, como ya comentamos, que no tienen agua, que no tienen baños. Cuando tienen baños, uno piensa que es mejor no usarlo. Accesibilidad. Las instalaciones de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos particulares como son las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y las personas mayores. Asequibilidad. Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. A ningún individuo o grupo se le debe negar el acceso al agua potable porque no pueda pagarla. No se dice que debe ser gratuito, pero tampoco se trata de algo que se debe negar porque uno no tiene los recursos para pagarlo, porque se trata de un derecho. No se trata de un servicio que uno puede tener como el Internet o no. Aunque el Internet ahora ya casi es inevitable. El agua, calidad y seguridad para uso personal y doméstico debe ser segura y estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud de las personas. Las instalaciones de saneamiento deben ser higiénicamente seguras para su uso y evitar el contacto de personas, animales e insectos. Con respecto al agua, por ejemplo, ¿cómo sabe uno que lo que sale de la llave está libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos? O sea, uno puede confiar en las autoridades, ¿no? Pero eso es diferente de saber que está libre. Y finalmente, un punto importante, el último, que se relaciona nuevamente con la antropología. Todas las instalaciones de agua y saneamiento deben ser culturalmente aceptables y apropiados y sensibles a los requisitos de género, ciclo de vida y privacidad. Eso obviamente cambia también según las culturas, donde alguna gente no se va a lavar las manos, donde otra gente se lava las manos, o donde van los enfermos, o donde van hombres y mujeres juntos, o adultos y niños. En fin, situaciones culturales que también se deben tomar en cuenta, porque no somos animales que nos llevan al bebedero, sino somos seres humanos que ejercemos nuestro derecho al agua. Voy ya a empezar a terminar, si vas con algunos comentarios sobre agua y sociedad. Porque aquí hemos hablado todo el tiempo en términos de las formulaciones de derechos que se refieren al agua dulce y se refieren al uso del agua para bebida, alimentación y a usos domésticos. Cosa que convierte el derecho casi en una cuestión técnica. Pues que haya tubo, que haya suficiente presión y que haya algún tipo de filtro en alguna parte. Pero en realidad, cuando uno piensa en eso, uno ve enseguida, y quiero mencionar algunos de esos vínculos visibles o ocultos, que el uso doméstico está en competencia constante con otros usos. Al comienzo mencionamos para qué más se usa el agua dulce en muchas sociedades. El caso
uno de los casos de las situaciones donde se me hizo muy visible, pero ya hay muchas situaciones semejantes. Tuvimos un antropólogo chileno durante unos meses como investigador huésped en el centro de investigaciones donde yo trabajo, y él venía del norte de Chile, en la frontera con Perú, que es un área ocupado por las mineras canadienses, como en muchas partes de América Latina, y las minas, donde lo que ellos hicieron durante años, casi décadas, no solamente era comprar minas, sino también asegurar el agua para usar las minas. Entonces la gente no quería dar el agua. Entonces en el pueblo donde él hizo su estudio, la minera finalmente consiguió las firmas para el agua a la mina, porque a cada firma le daba una pantalla plana de televisión al firmante. Y ahora dicen, algunos ya se dieron cuenta que pueden ver televisión, pero que no pueden tomar agua porque abren la llave y no hay, porque la minera usa el agua. Y ellos dieron el agua a la minera. Entonces, esa competencia hay que ver, no es una cuestión técnica, sino que haya agua o no haya agua, con esa presión o con otra, con esa calidad o con otra, depende también quiénes más usan y cuántos pagan por el uso de esa agua. Segundo elemento que nos lleva también a una discusión bastante activa actualmente también en México, en antropología, no sé si en otras disciplinas sociales, cuando hay esas catástrofes donde falta agua, sequía, la gente se muere, los animales se mueren, no hay plantas, no hay comida, o sobreabundancia de agua, como cada vez más hay inundaciones, se trata de desastres. Y normalmente se dice que es un desastre natural, pero los antropólogos se han dedicado en los últimos años bastante a mostrar que los desastres naturales son en realidad desastres sociales, son desastres del uso de la naturaleza. En México se puede ver eso todos los años, y no solamente en México, en otras partes también, pero como estamos en México, viene la época de lluvias en la Ciudad de México y en otras partes, hay inundaciones que son molestos en el tráfico, pero para mucha gente son muy molestas porque te pierden los electrodomésticos de sus casas, de sus muebles y todo lo demás. Y cuando hay mucho de eso, incluso se tienen que abandonar hospitales, como hace 2 años, por las inundaciones. Después de algún tiempo aparece un funcionario y dice, es que llovió mucho. Y uno tiene ganas de decir, ajá, se llama temporada de lluvias. Todos los años llueve mucho. Entonces no puede ser una disculpa o una explicación el que haya mucha agua. O sea, no es un problema de la naturaleza, es un problema de cómo se trata a la naturaleza y cómo se defiende a la naturaleza. Entonces los desastres causados por escasez o sobreabundancia de agua, de lluvia, de ríos, tenemos que analizarlo desde el punto de vista social. También desde el natural, desde luego que el fenómeno del Niño, y no sé qué, los huracanes, pero finalmente vivimos desde hace miles de años con esa naturaleza y tenemos una tecnología cada vez más sofisticada donde podemos tratar de defendernos ahorita lo de Turquía, ¿no? Donde ya hay como 200 gente detenidos porque muchos edificios se cayeron, no por el terremoto, o sea, sí, por el terremoto, pero el edificio al lado no, porque tenía, como en la Ciudad de México, pisos que no estaban declarados, o la varilla no era, o el cemento no sé qué. Es decir, hay desastres naturales, pero la mayoría de los desastres naturales más bien son resultados
de decisiones políticas, económicas y sociales. La situación del agua dulce en Yucatán frente al cambio climático. Si pensamos en la posibilidad del aumento del nivel del mar, a lo mejor lo controlamos antes, pero si aumenta el nivel del mar, no solamente se va a empantanar buena parte de la península, sino va a aumentar la presión del agua marina sobre el agua dulce subterránea. Y no tenemos otra agua acá para tomar. Entonces, hay que empezar a pensar también en el cambio climático con relación a la disposición y la disponibilidad del agua dulce, no solamente cómo nos defendemos del aumento del agua del mar, que puede haber o no, sino también qué efectos puede tener sobre el agua dulce que necesitamos para vivir acá. Claro, podemos ver un tubo de alguna otra parte. Lo malo es que en la otra parte también va a aumentar el agua, el nivel del mar, y todas las ciudades de México que están prácticamente al nivel del mar van a tener ese problema. El más importante, me parece, para pensar es el fijarse en las botellas de plástico. Es decir, cómo en una generación el andar con una botella de agua se ha vuelto, o sea, antes uno andaba con un palo para defenderse de los lobos o de los osos o de los malos, ¿cómo se llama? Vecinos. Ahora tenemos dos cosas, el celular y la botellita de agua. Incluso alguna gente usa cierto tipo de botella, ¿no? Porque también hay estatus de agua, aunque uno, gracias a Dios, no ve qué agua hay dentro, a lo mejor de la llave de la casa, pero la botella es incluso hay recipientes especialmente hechos para eso. Es decir, algo que se discute acá como derecho, en realidad en la sociedad funciona como una mercancía. Como las grandes empresas de sustituto del agua, no quiero decir nada contra los adictos, porque los tengo en la familia también, de Coca-Cola y Pepsi-Cola, o de cerveza, pero finalmente todos usan agua. Y la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, por lo menos en Europa, desde hace por lo menos década y media, compran sistemáticamente derechos de agua. O sea, no los usan necesariamente, pero los compran, igual que las mineras que compraron las minas durante décadas sin usarlas, hasta tener todo listo para usarlo. Entonces el agua, antes llegaba gente a la casa, tocaba, no me da algo de agua, no me da un vaso de agua. Casi ya no pasa eso, por lo menos en el barrio donde yo vivo, antes sí pasaba. La gente anda con su botella y cuando no la necesita, incluso me la tira en la agua. Significa que además no solamente usan el agua, sino son contaminadores del medio ambiente, porque pues el plástico es uno de los principales contaminantes ambientales actualmente. Entonces, el agua, derecho o mercancía que explica el estado de derecho humano al agua, pues es un elemento que no se ve cuando se discuten las cuestiones técnicas de cuántos litros de agua con cuál presión deben llegar a la casa, pero que como científicos sociales me parece que sí tenemos que considerar. Y finalmente, no solo el derecho de los actualmente vivos, sino también el derecho de los que no han nacido todavía o que están apenas naciendo, porque van a tener que vivir con el agua que nosotros les dejamos. El agua potable, que no es potable,
o que es solamente potable con consecuencias para la salud. Voy a terminar con unos comentarios finales, más bien de tipo, eso sí, lo anterior se puede escribir y se puede poner las fuentes y todo eso. Voy a comentar algunas cosas que no se pueden apoyar así en datos. Primero es, simplemente leyendo el periódico de la semana pasada, la necesidad cuando hablamos del derecho humano al agua, no solamente de reclamos puntuales, sino de la exigencia de la planeación a largo plazo. Si tenemos que pensar la península frente al cambio climático, eso significa al agua del mar, pero también los efectos sobre el agua que tomamos. Y esa necesidad de planear a largo plazo, esa necesidad, sabemos todos, no está muy difundida. Por ejemplo, en esta semana pasada se nos informó que de los 39 pozos de agua potable que integran el sistema del acueducto Chiconautla, que va por Ecatepec a la Ciudad de México, de los 39 pozos, 12 no funcionan. Y no funcionan, como explicó el funcionario, porque están al final de su vida útil. Ajá, dice uno, los pozos tienen vida útil. Es decir, cuando uno inaugura un pozo, uno ya sabe que dentro de cierto número de años ya no va a funcionar. Uno ya sabe que dentro de tantos años uno necesita un sustituto. No hay tal sustituto. Simplemente ya no funciona. A ver qué hacemos. Luego está la escasez de agua en la Ciudad de México, donde en Iztapalapa desde hace mucho tiempo hay gente que nunca tiene agua entubada en su casa. Hace unos años asistí en el Tecnológico de Mérida, a una reunión de planeación regional donde habían invitado a unos funcionarios de hace 4 o 5 sexenios pasados. Y el proyecto, uno de los proyectos que el gobierno del Estado explicó con orgullo, era el proyecto que tiene mucho tiempo ya de las plantaciones de cítricos en el sur del Estado. Y la exposición fue muy interesante, yo no sabía nada de todo eso y alguna gente luego preguntó, oiga, plantaciones de cítricos significa que es una especie de monocultivo en esa zona. ¿Sí? Los monocultivos, tengo entendido, era un ingeniero, o sea, no era agrónomo, que necesitan plaguicidos y cierto tipo de fertilizantes químicos, y sí, todo eso les damos a la gente que produce las naranjas. Pero todos estos se fumigan, ¿sí? Esa es la manera moderna, es fumigarlo. Pero eso fumigado luego va a la tierra y la lluvia lo lleva hacia abajo. Y después de cierto tiempo llega al manto freático del cual viene el agua que tomamos. Entonces el funcionario dijo, tiene usted toda la razón, pero yo soy funcionario por 6 años. El siguiente gobierno ya hará algo con eso. Yo creo que en un sistema donde tenemos esos 6 años o 3 años, si no somos las universidades y la sociedad civil que hacemos algo para planeación a largo plazo, las instituciones gubernamentales no lo van a hacer porque no lo necesitan hacer. Entonces, defender el derecho humano al agua también me parece que implica
a insistir en esa necesidad de planeación a largo plazo. Segundo, la cultura del agua empieza con, cualquier cultura empieza con conocimiento. Yo trato lo que conozco. Si uno va a la página de la JAPAI, no sé si ustedes han ido, sería muy instructivo ir. Uno aprende dónde pagar. Uno, por lo menos yo, no entiendo cómo se calculan las tarifas, a pesar de que hay unos cuadros allá. Y además de eso, no hay nada. No se dice cuánta agua, qué calidad del agua, cómo se trata el agua, qué partes de no sé qué hay en el agua, las 4 plantas potabilizadoras, se dice dónde están, pero no se dice qué es lo que hacen y qué agua producen, para quién. Es decir, no estoy criticando a la JAPAI y mucho menos a la gente que trabaja para la JAPAI. Yo creo que son de los héroes urbanos los de la JAPAI. Cuando uno los ve allá con las manos tratando de arreglar alguna tubería con condiciones de trabajo verdaderamente infernales, realmente uno tiene respeto ante esas personas, ¿sí? Pero estoy hablando de la organización de la JAPAI. O cuando uno sabe que existe la JAPAI, que produce agua potable, y uno llega al aeropuerto de la ciudad de Mérida y va al baño, y en cada agua, en cada llave, hay un letrero que dice agua no potable. Entonces uno dice, what is that? Si uno entiende el castellano. O sea, hay una agencia estatal que tiene el objetivo de producir agua potable o de asegurar el agua potable, y luego no hay agua potable. En el aeropuerto se dice porque llegan los turistas. En la ciudad de Mérida, pues uno no sabe. Entonces yo creo que la cuestión de la información sería el siguiente paso. Y la única manera es exigirlo, porque solo es difícil que se vaya a hacer. Tercero, recuerdo hace 3 o 4 años, no sé cómo siguió, pero me llamó mucho la atención una propuesta del alcalde de Ámsterdam, o sea, una ciudad bastante moderna, podemos decir, que también estaba preocupado, igual que en México, por el alto porcentaje de niños obesos, cuya obesidad es resultado de la mala alimentación, y parte de la alimentación son las bebidas y las comidas exageradamente azucaradas. Entonces, él decía, en todas las estaciones de metro se venden esas comidas rápidas extremadamente ricas en azúcares, y se venden esas bebidas hechas con base en agua, pero no agua, sino agregado con químicos y con azúcares. Entonces yo voy a poner en toda la ciudad, óiganlo bien, como decía él, como en la Edad Media, voy a poner bebederos públicos. Obviamente todos los comerciantes de las instalaciones del metro se le levantaron y no sé, parece que lo pudo hacer en varias partes de la ciudad, pero no en el metro. ¿Por qué no tenemos bebederos públicos en Mérida? Y en otras ciudades europeas, a veces en algunas hay, pero tampoco es una situación muy difundida. ¿Por qué no hay bebederos públicos para un líquido absolutamente básico para la sociedad humana y para la vida humana? Y de paso también porque no hay baños públicos.
la movilidad es cada vez mayor, pero la situación de los baños públicos parece que no se ha dado cuenta de eso todavía. Por eso también agua, el obtener agua y qué hacer con el agua que el cuerpo despide, son dos cosas diferentes, pero están intrínsecamente combinadas. El derecho al agua y el derecho al saneamiento. Entonces me parece que aquí la cuestión de los bebederos y de los baños públicos podría ser un elemento más. Y para terminar, no solamente el agua es algo que necesita conocimiento, sí. Apago No. esta luz un segundo. Puedes, para que se aprecie, si no, Ya, creo que ok, no se... sí. Sí. Eso nada más para recordar que el agua no solamente es algo para tomar y para vivir físicamente, sino el agua también es, y aquí solamente pongo 3 imágenes de agua dulce, es algo, algo bello, algo bonito, algo para ver, para disfrutar viendo, no solamente tomando. Y pongo acá un cuadro de William Turner, que es muy conocido, un pintor del siglo XIX, por sus imágenes de mar, pero también tiene algunas pinturas de lagos aquí, de un lago suizo. Siguiente. Joaquín Sorolla, con sus imágenes de paisajes españoles, aquí de un río de España, y el último, no solamente lagos y ríos, sino también lagos artificiales, como las que conocemos de las pinturas maravillosas de Claude Monet, ¿no? Está aquí una con el famoso puente del lago que él se hizo para luego pintar las aguas y las flores en el agua, y la última de esas nenúfares que alguna gente conoce de Monet. Yo creo que el derecho al agua también tiene que ver con eso, con disfrutarlo, viéndolo, oliéndolo, escuchándolo, y eso es una manera también de consumir el agua. Bueno, eso como apuntes antropológicos sobre el derecho al agua como derecho humano. Gracias por su atención y tenemos todavía tiempo para conversar sobre. Me pasé, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Esteban, por la presentación. No sé si hay preguntas, comentarios. Tenemos un espacio todavía. Porque, sí, adelante, Mónica. Pero nada más quería comentar la tristeza que da que en realidad nosotros no tenemos derecho, el derecho que pensamos al saneamiento, porque en realidad nuestros desechos, nosotros, pese a que haya fosas sépticas o unos mínimos tratamientos, el agua, las aguas negras se van directo al mar, o sea, hacemos como que no lo sabemos porque no es que la digo. Y hay lugares, muchos lugares de la península de Yucatán que ni siquiera tienen, sino se van directo los desechos al manto acuífero. Entonces, en realidad nosotros en la península de Yucatán no tenemos derecho a esta facilidad. Y pues sí hay que pugnar porque es algo que se está complicando día a día. No hay una época que hubo acciones importantes por parte de hay varias razones que van a tanto en el Estado como en el resto de
pero realmente ese es un problema grave, que no nada más tendría que vincularse de diarios, todos nosotros con un esfuerzo para no. Bueno, el agua que bebemos es potable, aún la de Garrafón, ya tiene desechos químicos novenos que no se pueden quitar, osmosis inversa. Que ahí están presentes y ya empiezan, como dices, el glifosato a estar en los cuerpos humanos. Que pues habrá que ver cuándo se puede desatar el cuando la salud. Para que se tarde mucho, pero no creo que sea para las generaciones futuras. Entonces, bueno, sí es qué bueno que este tipo de ciencia para empujar este problema. Participando en este problema que no tiene nada más que ver con los contaminantes, sino es un problema más que tiene que abordarse de la parte de la deforestación. No nada más porque son parte de la cadena importante del ciclo del agua, sino porque son limpiadores del agua naturales, de otras tantas cosas. Es algo que tiene muchas vertientes de la cultura. Bien, muchas gracias, Mónica. No sé si quieras comentar algo. Sí, digo, quien habló es la autora de de este famoso libro que aquí está en la bibliografía, nada más para mencionar brevemente las fichas. Aboites Aguilar es un antropólogo vuelto historiador que tiene varios trabajos muy interesantes sobre sociedad e historia. Y luego puse aquí 3 trabajos escritos o coordinados por Mónica Chávez. Puse como primero un artículo, claro, no es una bibliografía completa, es solamente para mencionar algunos textos que me parecen interesantes, si alguien se interesa más por eso. El acceso al agua potable, que aparece en la revista Sentido Humano, que muy probablemente mucha gente no conozca, es el boletín de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ¿no? O sea, para hacer presente justamente eso, porque los derechos finalmente, como se ha comentado, si no se exigen, pues muchas veces no se dan. Entonces hay que comentarlos, hay que tratar el tema donde uno pueda tratarlo. Luego, ese libro extraordinario, El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, que incluso se puede bajar del internet y se ve hasta mejor en el internet que en la impresión, porque las imágenes, las fotografías son extraordinarios y se ven realmente muy bonito en la pantalla. Y ese pequeño cuaderno, librito, el retorno a la tradición maya de la cosecha de lluvia para riego hortícola ante el cambio climático, una especie de guía práctica para almacenes de agua de lluvia, que de hecho no solamente es una tradición maya, sino como comentamos al comienzo, los aljibes que antes había en la ciudad de Mérida también, en vez de que inundan las calles hasta que salgan desaparezcan por los pozos de absorción, pues se usaba y incluso se vendía el agua de lluvia anteriormente acá. Luego está el libro los estudios sobre derechos individuales y de grupos, que me parece un buen resumen de Daniel Jacobo. Algunos trabajos míos no podrían faltar si se hace así. Antropología de derechos humanos y diálogo intercultural, que es esa idea de que los derechos humanos se desarrollan a través del contacto entre las culturas, aguas con las aguas,
un artículo de difusión donde también recuerdo que cómo es, o sea, como quien dice, ¿qué nos pasa? Que cuando llueve decimos que hay mal tiempo. O sea, obviamente cuando hay agua de lluvia en momentos inadecuados para algún propósito, entonces estamos contrariados. Pero decir mal tiempo solamente porque llueve y crecen las plantas que después vamos a comer. O sea, ahí a lo mejor no pensamos suficientemente bien como en otras ocasiones también, qué es lo que decimos cuando hablamos, ¿no? Y esta relación entre antropología y derechos humanos en ese artículo sobre vínculos entre la ciencia antropológica y los derechos humanos. Luego un trabajo organizado por Rodrigo y algunas otras personas sobre los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 5 años, donde diferentes colegas de Mérida, básicamente, cada uno comentaba un artículo de la declaración. Eso está accesible todavía y muestra diferentes ideas sobre los derechos humanos. Y un último texto que puse, porque me llamó la atención, es un folleto más bien de divulgación, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí dice, lo editaron en 200,000 ejemplares. Es decir, a veces ese tipo de instituciones, que no son las técnicas, donde uno reclama el agua, sino justamente los relacionados con derechos humanos, a veces tienen una cierta posibilidad de impulsar la reflexión y empujar también algún tipo de organización, por ejemplo, en la línea de, como lo acaba de decir Mónica, del saneamiento, que era distinto en Mérida cuando tenía 300 o 400,000 habitantes, que cuando tiene el número de habitantes de ahorita y cuando tienen los talleres y las pequeñas industrias que antes no tenía, que ahora tiene, y que todos ellos tienen desechos que normalmente tiran al agua, o donde los basureros pues acumulan todo y la lluvia lo baja todo finalmente a donde, pues al manto freático, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de problemas que no tienen que ver directamente con la letra del derecho humano al agua, pero que crean condiciones luego que hacen cada vez más difícil, pensando también en las generaciones futuras. Cuando todas las pilas que tiramos a la basura habrán soltado sus químicos, y cuando todos esos ya lleguen al manto freático, pues vamos a ver qué efecto va a tener. Probablemente no nos toque a nosotros, pero a la siguiente generación sí. O sea, por eso derecho humano tiene que ver también con los derechos de los futuros humanos, no solamente de los actuales. ¿No? Sí, adelante. Las últimas imágenes increíbles, la belleza del agua, símbolo de belleza del agua, y cómo el agua quizá a mí me puede hacer pensar antes que me lleve en dirección, y cómo en la infancia el primer juguete mostrarse o aprender a nadar tiene tanto simbolismo. Y me una pregunta que Tania me ayudó a hacer hace tiempo, que es, si el agua no fuera una necesidad, ¿para usted tendría valor protegerla? ¿Y cómo se protegería el agua si no fuera una necesidad? Me parece imposible pensar que no sea una necesidad. Por eso yo digo, la necesidad física no implica el no tomar en cuenta otras dimensiones, como la dimensión estética. Igual para la gente que profesa alguna religión, donde normalmente el agua tiene una función que tiene que ver con la visión religiosa del mundo. No es algo físico, es algo ritual. O sea, lo estético, lo religioso, lo del juego, no en el sentido de tiempo libre, sino de
de tratar con los elementos sin objetivo y sin utilidad. El juego también es una forma de relacionarse con la naturaleza. Por eso esa relación cultura-naturaleza es uno de los ejes básicos de la antropología. Los sociólogos dicen sociedad y medio ambiente. No está mal, pero tiene un poco la idea de que la naturaleza es algo exterior a nosotros, cuando nosotros también somos naturaleza. Naturaleza muy especial, pero naturaleza también. Sí, en el cartel de esta sesión parece que soy comentarista y quedan 7 minutos, así que solo quisiera comentar cosas muy breves. Una es leer un texto rápidamente que dice que Yucatán se ubica en el último lugar de tratamiento de aguas residuales y que actualmente no se cuenta con un adecuado acceso al agua. Esto se debe en gran parte a las problemáticas como la contaminación del agua, el deficiente saneamiento de aguas residuales e insuficiente infraestructura para el abastecimiento de agua. Además, existen grandes cantidades de contaminantes que se filtran al manto acuífero derivado de desechos humanos, no, de derechos humanos, desechos humanos, actividades agrícolas, ganaderas, entre otras. De igual forma, existe una deficiencia en el drenaje doméstico. Ese documento no es de ningún activista, es del gobierno del estado de Yucatán. Un informe de gobierno recientemente, de la actual administración. Y otro informe, este es de la CONAGUA, el Programa Hídrico Regional 2020-2024, que fue publicado el año pasado, dice, para el acuífero de la península de Yucatán, se tenía una disponibilidad de, voy a decir la cifra y creo que no nos va a dar idea de qué es esto, pero de 5.759.22 hectómetros cúbicos por año, de acuerdo con la publicación de 2003. Y para la última publicación de 2020, una disponibilidad de 2.386.92. 59% menos en 17 años de disponibilidad de agua, lo que aritméticamente daría una situación alarmante en 15 años. Entonces, esos son como algunos informes de gobierno estatal y de la CONAGUA, que creo que pintan un escenario bastante preocupante, que tiene que ver con lo que han señalado también Mónica y Esteban, del problema de infraestructura y de organización de la sociedad humana, ¿no? Para tratar estos problemas. Lo otro que quería comentar brevemente, dos cuestiones más. Una era en un trabajo de Andrea Ballestero, que ella estudió sobre el agua como derecho humano o el agua como mercancía. Tomó como ejemplo del inicio de su libro una protesta en el Foro Mundial del Agua, porque no sé si alguien recuerda ese evento en 2006. Lo que hicieron manifestantes fue agarrar botellas de agua, precisamente vacías, pero las llenaron de monedas. Entonces con eso hacían ruido. Pero era la manifestación visible de cómo el agua se puede convertir en la mercancía por excelencia, que es el dinero, y cómo hacer ruido y protestar con eso. Y ella, lo que me interesa plantear o comentar es en relación a uno de los puntos de la exposición, es que no siempre es tan claro, no siempre es tan clara la frontera entre mercancía y derecho humano. Teóricamente sí lo es, pero en la práctica, porque muchos gobiernos dicen, bueno, es que sí hay que cobrar algo. Entonces es un servicio público, es una mercancía, exactamente qué es y en qué medida es un derecho y en qué medida es una mercancía. Y ahí es donde ella plantea, allá hay fronteras mucho más porosas y grises de cómo se trata el agua como mercancía, como derecho humano, y también cómo leemos el agua. En términos de fórmulas, índices, listas, pactos de derechos humanos. Eso era lo que quería dejar sobre la mesa, ya no nos da tiempo de abundar en ello. Y lo último con lo que quisiera, lo último que quisiera comentar es, en función del inicio de la presentación, sobre aspectos utópicos y distópicos del agua, porque personajes como Jeff Bezos, Zuckerberg, ¿no? Musk, es la idea, y esto lo plantea una periodista española, Marta Peirano, como el arquetipo del arca de Noé. Estamos en una crisis climática
y una tecnología nos va a salvar, bueno, va a salvar a algunos, porque eran pocos, no se salva a todo el mundo. Pero es la idea de que es la ciencia y la tecnología, pero colonizando o conquistando otros espacios. Marte, la idea de encontrar la solución en otra parte. Lo que me parece interesante de su comentario es que ella apuesta más por la organización ciudadana, no apuesta a la tecnología, pero sí con otro tipo de uso de la tecnología. En Ciudad del Cabo, que llegaron a la hora cero, ¿no? De quedarse sin agua, como en otras partes de México, que los vecinos empezaron a organizarse para decir, organizar competencias, ¿quién ahorra más agua? Entonces ya te quedabas mejor si tú salvas, ahorrabas más agua que el otro vecino, ¿no? Entonces empezaban a verse mal los vecinos que despilfarraban más agua. Una pregunta que dejo igual sobre la mesa, yo no sé si cada quien sabe cuántos litros de agua consume al día, no de beber, en que eso te dicen 8 litros, 8, sino cuánta agua usas para bañarte, lavar platos, lavar cualquier cosa, ¿no? No sé si alguien sabe, lleva la cuenta. ¿Sí? Alejandra, sí. Ok. Es que me quedo sin agua, Ajá. porque solo ya tenerla de pasillo, pues hice un sistema de recolección de agua, ya había medido que en noche pudiera ser cobraban todo con tiempos acotados. Eres una buena ciudadana. Ya más que ir a votar es saber cuánta agua consumes, ¿no? No, ese tipo de conocimiento justamente que lleva a organizarse de otra forma, ¿no? Y hay muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de la Defensa Civil de Cuba de la llegada de huracanes, que la idea de formar a todas las personas para saber qué hacer en caso de un huracán. Y aquí, porque tampoco estamos muy bien formados en ese aspecto. Estamos ya sobre la hora, así que no quisiera extenderme más. Pues, sí quiero seguir invitando a las próximas sesiones. Sí, Alejandro. Redes Ok. están en tu Sí, está bien. ¿Tienes los? Sí. Ok, adelante. Dice Sí, yo de Costa Rica, enviamos saludos. Dice, acá en nuestro país el acceso al agua potable es bastante bueno en términos generales. Sin embargo, eso ha ocultado la falta de otras formas de acceso, ¿Te las paso? o en el caso de los pueblos indígenas, el uso y el aprovechamiento de ríos, lagos, nacientes, fines de alimentación y espirituales. ¿Cómo podemos problematizar eso desde la antropología? Más específicamente, ¿cómo abordar el acceso cultural del agua desde la antropología, cuando algunas veces solo se reduce al ámbito de la disponibilidad? Pues lo único que se me ocurre es repetir un poco lo de lo que se refiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el control de los propios recursos, el saber que en el conflicto no simplemente tienen que ser siempre las víctimas ellos, sino que tienen derechos que pueden reclamar. Y eso yo creo que es una situación actualmente que además vivimos justamente en Yucatán, en varios lugares, los conflictos entre empresas con macro granjas y el interés de los pobladores que usan los cenotes para otros objetivos o que tienen miedo de que se les vaya a echar a perder el acceso y el uso de los cenotes. O sea, es una problemática bastante general en la medida en que se trata de un recurso que cada vez más es un recurso mercantilizado. El anterior citado relator especial de las Naciones Unidas, un español, no me acuerdo ahorita de su nombre, él incluso en un artículo en el periódico del País decía cómo
recursos de agua se están volviendo no solamente objetivos de las grandes empresas, sino en la bolsa de Nueva York también ya hay especulación con futuros de agua. No sé cuánto va a costar el agua en ciertas regiones y ya es un elemento de especulación. Entonces, ahí lo único es tratar de pues reclamar el derecho y buscar asesoría de gente que puede dar esa asesoría. Otro. Ajá, por favor. ¿Cuáles son los paradigmas antropológicos para incorporar el sentido social y solidario, la nueva Ley General de Aguas, para construir la transculturalidad de la gobernanza actual, transición al 2030, y esta ley a correspondientes leyes? Saludos cordiales de la carrera de biología en Zaragoza. Pues sí, paradigmas no sé exactamente, pero sí hay lo que traté de decir en el segundo punto, hay una manera antropológica de acercarse a los fenómenos sociales en general y la reflexión y la promoción de los derechos humanos procede de una manera muy semejante porque se plantean problemas prácticamente idénticos, como la relación entre lo universal y lo particular. Lo que se formula, que siempre es, incluso cuando quiere ser permanente, siempre es histórico y por lo tanto cambiante. Entonces, en ese sentido, me parece que la promoción de los derechos humanos puede aprender algo de la antropología de cómo es la realidad social. No hay un paradigma exacto sobre eso, sino más bien un acercamiento antropológico a la realidad que muestra la realidad como una realidad en proceso, una realidad no solamente en proceso, sino en proceso, me parece que muestra la antropología evolutivo, es decir, con una cierta dirección, y donde los derechos humanos dirían, pues vamos hacia una sociedad de derechos humanos, pero solita nos va, porque tenemos que empujarla que vaya hacia eso y no hacia su contrario. Okay. Pues muchísimas gracias por la presentación y también por su asistencia y comentarios. Y les exhortamos a estar pendientes de las páginas de redes sociales del CEPSIS, donde se estará publicando información sobre las siguientes sesiones. Las sesiones son el último martes de cada mes en este horario, y la siguiente sesión, el 28 de marzo, tendremos la participación de la doctora Yamelia Aguilar sobre el CARS de Yucatán, como comentaba, y en la sesión de abril tendremos la participación de la doctora Mónica Chávez, que nos acompaña también. Así que esperamos poder continuar con esta discusión, con esos temas en el marco del seminario, y espero que en muchos otros espacios más. Pues que pasen buena tarde, buena noche, y muchas gracias de nuevo. Hay ocasiones en las que se hace como foto y Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Están? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Te entregaron los libros? Sí, me hizo, usted tiene que firmar algo, porque